Marion Carter no era el tipo de persona que esperarías que viviera en un tranquilo vecindario suburbano. Sus vecinos, en su mayoría jubilados y familias jóvenes, la conocían como la mujer educada pero reservada que se mantenía a sí misma. Era un misterio para ellos, un enigma envuelto en capas de tranquila confianza. Lo que no sabían y nunca podrían sospechar era que Marion era una comandante altamente condecorada de una unidad de fuerzas especiales de élite durante años. Había sido la mano invisible en algunas de las operaciones más delicadas del país. Su trabajo requería que pensara 10 pasos por delante, anticipara el caos y lo manejara con precisión, pero aquí estaba ella, con jeans y una sudadera holgada, cuidando las rosas en su patio delantero mientras el sol se ponía. Más allá del horizonte, esta noche en particular había sido destinada a relajarse después de meses de liderar misiones y administrar escenarios de alto riesgo. Mar se había ganado este tiempo libre. Acababa de regresar de una reunión de defensa estratégica, una de esas que estiraban la nuestra. Más allá de su agenda, drenando tanto el cuerpo como la mente. Su casa, escondida en un frío desierto con césped ordenado y cercas de estacas, era su santuario dentro de ella. La sala de estar meticulosamente organizada no mostraba rastros de su intensa vida profesional, una chimenea crepitaba suavemente y el aroma del té recién hecho flotaba en el aire. Marion había dejado atrás su mundo táctico al menos por la noche, o eso creía. Al otro lado de la calle, un hombre llamado Henry Alcott observaba a Maran desde su ventana, entrecerrando los ojos. Henry había vivido en el vecindario durante más de una década y tenía reputación de causar problemas. Era el tipo de hombre que prosperaba con las quejas, el autoproclamado perro guardián del vecindario que veía cada sombra como una amenaza potencial. Se había enfrentado con Maran una vez antes, en un incidente que involucró una queja por ruido que se intensificó mucho más allá de la razón. Sin embargo, Maran había calmado la situación con su actitud tranquila, lo que dejó a Henry hirviendo de resentimiento. No le gustaba la forma en que se comportaba, demasiado segura, demasiado serena, como si estuviera por encima de las pequeñas preocupaciones de personas como él. Cuando la luz se desvaneció, Henry notó que un SUV negro se detenía en la entrada de Marion. Era un vehículo estándar, nada inusual, pero la mente de Henry corría con suposiciones. Para él, el subwoofer era sospechoso, sus ventanas oscurecidas una señal de algo nefasto. Él no sabía por supuesto que era un alquiler que Maran había usado para su reunión más temprano ese día. Para Henry era todo lo que necesitaba para actuar. Tomó su teléfono y marcó el 911, su voz teñida de urgencia inventada mientras reportaba actividad sospechosa en la dirección de Marion. No sé quién es ella, mintió, pero creo que está ocultando algo. Hay un vehículo extraño, y no se ve bien. Mientras tanto Maran, ajena a la tormenta que se avecina, terminó de regar su jardín y cerró la puerta detrás de ella dejando el riego cerca de la entrada. Su smartwatch sonó una notificación sobre una actualización del clima, pero lo descartó sin darse cuenta de que la próxima alerta sería mucho más urgente. Arriba se cambió a ropa más cómoda dejando que el silencio de la casa la envolviera. Por primera vez en semanas sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba. 15 minutos después, los faros atravesaron la calle oscura afuera. El oficial Neil Brand, un policía de patrulla con reputación de sobrepasar los límites, llegó con 2 colegas en la punta del pie. Brand era un hombre que prosperaba en la confrontación. Sus compañeros susurraban sobre su temperamento, su tendencia a escalar incidentes menores en altercados en toda regla. Esa noche estaba buscando acción, y la llamada vaga sobre actividad sospechosa en esta dirección fue suficiente para encender su adrenalina. Brand aparcó su patrulla con fuerza deliberada. Los neumáticos chirriaron ligeramente cuando se detuvieron. Sacó su mano, ya apoyada en su arma enfundada, hizo una señal a sus colegas para que lo siguieran. Los oficiales se acercaron a la casa de Marion, sus botas crujiendo en el camino de grava. Brand hizo un gesto para que uno de sus hombres tomara posición cerca de la parte trasera de la propiedad mientras él y el otro oficial se dirigían hacia la puerta principal. La casa estaba en silencio, el leve zumbido de una luz de seguridad el único sonido. La mano de Brand, la mano se apretó en su cinturón mientras tocaba el timbre, un zumbido agudo e impaciente que resonó dentro de Marion. A medio sorbo de su té escuchó el sonido y frunció el ceño. No lo esperaba. Cualquiera que dejara su taza. Se dirigió a la puerta mirando por la mirilla. La vista de oficiales uniformados en su porche no era del todo sorprendente. Su carrera le había enseñado que algunas personas no sabían cómo explotar su propio negocio. Aún así su presencia era inusual. Abriendo la puerta ligeramente, mantuvo la cadena cerrada en su lugar y los saludó con una voz calmada y mesurada. Buenas noches, oficiales, ¿puedo ayudarlos? Los ojos de Brand se entrecerraron. No le gustaba el tono tranquilo, la forma en que se comportaba con él era casi desafiante. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en esta dirección, dijo su voz cortante y autoritaria. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Marion inclinó la cabeza, su expresión neutral. Actividad sospechosa, no estoy segura de lo que quieres decir. Esta es mi casa. La paciencia de Brand ya se estaba agotando. Le hizo un gesto para que abriera la puerta por completo. Sal afuera, mamá.
Necesitamos verificar tu identidad. Los instintos de Marion se encendieron. Este no era un protocolo estándar. Había tratado con la policía lo suficiente como para reconocer cuando una situación estaba siendo mal manejada. Estoy feliz de hablar contigo, pero no ves por qué tengo que salir. ¿Puedes decirme qué fue exactamente lo que se informó? La mandíbula de Bran se tensó. No estaba acostumbrado a que le hicieran preguntas. Su negativa a obedecer de inmediato fue una afrenta, un desafío a su autoridad sin previo aviso. Extendió la mano y agarró la puerta, abriéndola de un tirón con suficiente fuerza para romper la cadena. Marion se tambaleó hacia atrás, sobresaltada, pero recuperó rápidamente la compostura. Señor, no hay necesidad de esto, dijo con firmeza. Su voz era firme a pesar de la tensión que se acumulaba en su pecho. Bran la ignoró. Entró en la casa con pasos pesados y deliberados. Sus colegas dudaron en el porche intercambiando miradas inquietas. Conocían la reputación de Bran y entendían que las cosas estaban a punto de escalar. Marion se mantuvo firme. Su mirada se fijó en Bran. Esta es mi propiedad, dijo con un tono firme pero no agresivo. No tienes derecho a entrar sin una orden judicial. Bran sonrió con sorna, el tipo de sonrisa que hablaba de alguien que prosperaba gracias al dominio. No necesito una orden judicial para investigar una actividad sospechosa, dijo con un tono lleno de condescendencia. Ahora hazte a un lado y hagamos nuestro trabajo. La mente de Marion corría. Podía manejar esto, se dijo a sí misma, pero no de la manera que Bran esperaba. Manteniendo su expresión neutral, dio un paso atrás, su mano rozando su smartwatch. Con una sutil presión de un botón activó un sistema de alerta oculto diseñado exactamente para emergencias. Como esta era una característica instalada no solo por seguridad personal, sino como precaución dada su profesión de alto riesgo, la alerta envió una señal silenciosa a su equipo, poniendo en marcha una cadena de eventos que pronto cambiarían la situación de cabeza. Los oficiales habían cruzado el umbral hacia la casa de Marion Carter, su presencia un peso invasivo que presionaba contra la serenidad cuidadosamente cultivada de su santuario. El exterior tranquilo de Marion delataba la tormenta que se estaba gestando dentro de ella. Vio al oficial Bran, sus movimientos deliberados y depredadores, mientras escaneaba la habitación con la arrogancia practicada de alguien que pensaba que era dueño de cada espacio que pisaba. Su mano flotaba cerca de su arma, una exhibición calculada de dominio destinada a poner nervioso y someter. Marion reconoció la táctica que había visto utilizada en innumerables interrogatorios durante su carrera. La diferencia ahora era que ella no era una observadora, ella era el objetivo. ¿Qué crees que estás buscando exactamente?, preguntó Maran con su tono mesurado pero firme. Estaba de pie con los brazos cruzados. Su postura era una imagen de desafío tranquilo. Bran no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia su oficial subalterno, un hombre más joven cuya energía nerviosa era palpable. Revise las habitaciones traseras, Bran, ordenó con su voz aguda y autoritaria. El oficial subalterno vaciló y miró a Maran como si buscara permiso. Ella no se movió. Su mirada se fijó en él con una autoridad que lo hizo vacilar. Bran se dio cuenta y ladró. Dije muévete. El joven oficial se estremeció y rápidamente se dirigió por el pasillo, dejando a Marion y Bran solos en la sala de estar. El silencio entre ellos era denso, una silenciosa batalla de voluntades. Maran podía sentir que Bran la evaluaba tratando de encontrar grietas en su compostura. Él prosperó con miedo y sumisión, pero ella no le dio ninguno. No has respondido mi pregunta, dijo Marion, su voz cortando la tensión como una cuchilla. ¿Qué exactamente fue reportado que justifica que irrumpieras en mi casa sin una orden judicial? Bran sonrió con sorna, su expresión goteando con descendencia. Hemos tenido informes de actividad sospechosa, un vehículo extraño, movimientos inusuales. Ya sabes cómo es, la gente se pone nerviosa cuando ve algo que no pertenece. Marion levantó una ceja poco impresionada. ¿Algo que no pertenece o alguien? La sonrisa de Bran vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. No hagamos de esto una cuestión de raza, solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo no incluye violar la propiedad privada, Maran, respondió con voz firme y deliberada. Has cruzado una línea. Bran dio un paso más cerca. Su postura agresiva era más alto que Marion, y usó su altura para cernirse sobre ella, pero ella no se inmutó. En cambio, inclinó la cabeza ligeramente, su mirada inquebrantable. Marca odiaba que estuviera acostumbrado a que la gente se encogiera bajo su escrutinio, pero Maran se mantuvo firme como una fortaleza inamovible e impenetrable. ¿Por qué no cooperas y haces esto más fácil para ti?, dijo Bran, su tono cambiando a una burla de razonabilidad. Si no tienes nada que ocultar, no te importará que echemos un vistazo alrededor. Los labios de Marion se apretaron en una delgada línea. Ella conocía muy bien a su tipo, hombres que confundían autoridad con poder, que creían que su placa era una licencia para imponer su voluntad sin consecuencias, pero esta era su casa, su dominio, y ella no estaba dispuesta a dejar que lo pisoteara sin control. No me importa cooperar, dijo tranquilamente, pero me
Importa la forma en que estás haciendo esto, ya has violado la ley al entrar sin una orden judicial, ese es tu primer error. El segundo es asumir que soy alguien a quien puedes intimidar. El rostro de Bran se oscureció, la tranquila confianza en su voz tocó una fibra sensible, y dio otro paso más cerca, su mano rozando la culata de su arma. Los ojos de Maran se movieron rápidamente hacia el movimiento, un cambio sutil, pero calculado que Bran no pasó por alto. Cuidado, dijo su voz baja y amenazante. Odiaría para que las cosas se salieran de control. Maran no respondió de inmediato. En su lugar, permitió que un momento de silencio se extendiera entre ellos, una elección deliberada que inquietó a Bran más que cualquier réplica podía. Ella quería que él sintiera el peso de sus acciones, la precariedad de la situación que había creado. Finalmente ella habló, su tono tranquilo pero mezclado con acero. Ya has perdido el control de esta situación, ella dijo simplemente. Aún no lo sabes. Los ojos de Bran se entrecerraron, abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera un pitido agudo emanó del smartwatch de Meryon. El sonido fue débil, casi imperceptible, pero fue suficiente para hacer que la mano de Bran cayera a su pistolera reflexivamente. Maran no se movió, su expresión inalterada. El pitido fue la confirmación que había estado esperando, una señal de que su alerta había sido recibida y la acción ya estaba en marcha. ¿Qué era eso?, exigió su voz levantándose ligeramente. Meryon encontró su mirada, su calma desconcertante. Lo descubrirás muy pronto. El temperamento de Bran se encendió. Él extendió la mano hacia el brazo de Meryon, su agarre áspero y implacable, mientras intentaba arrastrarla hacia el sofá. Siéntate, ordenó, su voz lo suficientemente fuerte para hacer eco en la habitación. Meryon no se resistió, pero tampoco obedeció por completo. Se movió con deliberada lentitud. Su lenguaje corporal transmitía que le estaba permitiendo liderar, no someterse a su autoridad. En el pasillo, el oficial subalterno gritó con voz temblorosa: «Señor, no hay nada aquí. Las habitaciones están limpias». Bran no respondió de inmediato, estaba demasiado concentrado en Meryon. Su agarre se apretó ligeramente mientras la empujaba hacia el sofá. «Quédate allí», gruñó, girándose hacia el pasillo. «Sigue mirando». El oficial más joven dudó, pero una mirada aguda de Bran lo envió corriendo por el pasillo. Meryon permaneció sentada, su postura, relajada pero alerta. Miró su reloj inteligente nuevamente, notando que la segunda alerta, countdown, había comenzado. Su equipo estaba a menos de 5 minutos cuando Bran se volvió hacia ella. Meryon habló de nuevo, su tono conversacional: «Realmente no sabes con quién estás tratando, ¿verdad?». Bran se burló. «Oh, creo que tengo una idea bastante buena. Eres solo otra persona que piensa que está por encima de la LW. He visto a tu tipo». Antes los labios de Meryon se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa, una confianza tranquila que envió un escalofrío por la columna de Bran. «No», dijo suavemente, «no has visto a mi tipo, pero estás a punto». Del sonido de los neumáticos chirriando afuera fue la primera indicación de que las cosas estaban a punto de cambiar. La cabeza de Bran se giró hacia la ventana, su mano volando hacia su arma mientras trataba de evaluar la conmoción repentina. Maran no se movió. No necesitaba hacerlo, ya sabía lo que estaba sucediendo. Un fuerte golpe en la puerta principal hizo que Bran WHL alrededor de su arma parcialmente preparada. El golpe fue de nuevo más fuerte, esta vez seguido por una voz autoritaria: «Este es el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos». Abrió la puerta de inmediato. Bran congeló su rostro, una máscara de confusión y pánico. Se volvió hacia Meryon, su voz se alzó: «¿Qué diablos es esto?». Maran se inclinó ligeramente hacia atrás, su compostura intacta. «Esto», dijo ella uniformemente, «es la parte donde te das cuenta de lo mal que lo has arruinado». Antes de que Bran pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, y un equipo de operadores completamente armados inundó la habitación con precisión y eficiencia. Bran se tambaleó hacia atrás, su arma cayó de su mano mientras levantaba los brazos instintivamente. Su oficial subalterno emergió del pasillo con los ojos muy abiertos y pálido, sus manos se levantaron en señal de rendición. Meryon permaneció sentada, su expresión tranquila mientras su equipo se movía para asegurar la habitación. El líder de la unidad se acercó a ella. Su comportamiento era respetuoso pero profesional. «Comandante Carter», dijo con voz firme. «¿Estás bien?». Meryon asintió, levantándose lentamente del sofá. «Estoy bien», dijo. Su mirada se desplazó hacia Bran, «pero no puedo decir lo mismo de él». Mientras los operadores armados invadían la casa, sus movimientos eran una balada perfecta de disciplina y precisión. Cada paso, cada movimiento, llevaba el peso de años de entrenamiento y experiencia operativa. Meryon Carter permaneció tranquila en medio del caos. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila que exigía respeto. Los oficiales que habían irrumpido con tanta confianza en su casa ahora se encontraban en el extremo opuesto de la dinámica de poder. Su bravuconería se desmoronaba mientras su mundo se salía de control. Para el oficial Neil Brand, la situación había pasado de una simple muestra de dominio a una pesadilla en toda regla. La mano de Bran se cernía cerca de su arma, pero se congeló, inseguro de su próximo movimiento. Su oficial subalterno estaba pálido y tembloroso en el pasillo, sus brazos levantados en rendición mientras los operadores ladraban órdenes.
Manos donde podemos verlas en el suelo. Ahora las voces autoritarias de las fuerzas especiales cortaban la tensión como una cuchilla sin dejar lugar para la discusión o la vacilación. Brand abrió la boca para protestar, para reclamar algo de autoridad, pero las palabras murieron en su lengua cuando el operador principal lo miró a los ojos con una mirada fría e inflexible. Oficial, debe permanecer exactamente donde está, dijo el operador. Su voz era firme pero llena de un filo que no admitía desafío. Cualquier movimiento repentino y lo trataremos como una amenaza. ¿Entiende? El orgullo de Bran encendió la indignidad de ser tratado como un sospechoso demasiado para él. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió. Su voz se quebró ligeramente cuando sus nervios lo traicionaron. Soy un oficial de policía. No puede entrar aquí así. El operador principal no se inmutó. Esta propiedad pertenece al comandante Maran Carter, un oficial de alto rango dentro del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Usted ha entrado ilegalmente en su casa, usado fuerza excesiva, y ha escalado una situación sin causa o justificación. Sus acciones han desencadenado un protocolo de respuesta de emergencia. Retírese, oficial Brand, o lo detendremos inmediatamente. Los ojos de Bran se dirigieron a Marion, que estaba de pie a un lado con los brazos cruzados, su expresión neutral, pero sus ojos agudos. No había satisfacción en su rostro, ni regodeo, ni presunción, solo una tranquila resolución que hizo que el estómago de Bran se revolviera. Se dio cuenta demasiado tarde de que la había subestimado de todas las formas posibles. Esto es una locura, murmuró, sus manos temblando mientras luchaba contra el instinto de alcanzar su arma. Solo estaba respondiendo a una llamada. Maran finalmente habló, su voz cortando el aire como una navaja respondiendo a una llamada. No te da derecho a violar los derechos de alguien. Oficial Brand. No hiciste preguntas, no seguiste el protocolo, actuaste según tus suposiciones y ahora enfrentas las consecuencias. La cara de Bran se sonrojó, su ira burbujeaba a la superficie mientras la señalaba con un dedo tembloroso. Estás haciendo que esto parezca algo que no es. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo. El tono de Marion permaneció tranquilo, pero sus palabras tenían un peso que hizo que Bran flaqueara. Tu trabajo es proteger y servir, no intimidar y abusar. Tus acciones de esta noche han demostrado exactamente quién eres y con qué crees que puedes salirte con la tuya, pero esta vez elegiste la casa equivocada. La tensión en la habitación era palpable. El aire estaba denso con amenazas tácitas y rabia apenas contenida. Los operadores se movieron eficientemente asegurando la casa y asegurándose de que cada posible vía de escalada estuviera cortada. Uno de ellos se acercó a Marion y le entregó una tableta mostrando las imágenes de seguridad de su casa. Las grabaciones mostraban todo. Brown rompiendo la cerradura de la cadena, arrastrándola adentro, y sus repetidos intentos para afirmar el dominio a través de la fuerza. Maran estudió la grabación por un momento antes de devolver la tableta con un asentimiento. El oficial subalterno de Bran, todavía congelado en el pasillo, tartamudeó. No sabía. Pensé que solo éramos. No pensé. La mirada de Marion se suavizó ligeramente cuando se volvió hacia él. Seguiste órdenes, sin cuestionar, dijo, su voz mesurada pero firme. Eso te hace cómplice, pero también significa que tienes la oportunidad de aprender de esto. Úsalo sabiamente. El joven oficial asintió rápidamente, su miedo palpable marca. Sin embargo, se negó a dar marcha atrás, sus puños apretados a los costados, sus dientes rechinando mientras luchaba por procesar la humillación que lo inundaba. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros?, escupió, su voz temblando con furia apenas contenida. ¿Crees que tu título elegante y tu pequeño escuadrón te hacen intocable? Marion dio un paso adelante, su postura tranquila pero autoritaria. Esto no se trata de ser mejor, oficial marca, esto se trata de responsabilidad. Asumes que porque soy una mujer negra que vive en un vecindario agradable no podría pertenecer aquí. Asumiste que tu placa te daba derecho a trátame como quieras, y ahora te enfrentas a la realidad de lo que sucede cuando esas suposiciones son erróneas. Los ojos de Bran ardían de resentimiento, pero antes de que pudiera responder, el operador principal se interpuso entre ellos. Su imponente presencia cortó cualquier confrontación adicional. Eso es suficiente, el operador dijo con voz firme. Oficial Brand, debes permanecer en silencio a menos que se te hable. Cualquier agresión adicional resultará en una detención inmediata. Brand se alegró con el operador, pero no se atrevió a hacer un movimiento. Su cuerpo estaba tenso. Su mente corría mientras trataba de encontrar una manera de salir del lío que había creado. Mientras tanto, Maran dirigió su atención al operador principal. ¿Se ha notificado al departamento? Sí, comandante. El operador respondió, se ha contactado a asuntos internos y está en camino. Se harán cargo una vez que hayamos asegurado la escena. Marion asintió con la cabeza. Su expresión era irreal. Miró a Brand una última vez antes de caminar hacia la cocina, donde se sirvió un vaso de agua. El acto fue tan informal, tan ordinario que solo aumentó la naturaleza surrealista de la situación. Brand y su oficial subalterno todavía estaban congelados en su lugar, rodeados de operadores armados que observaban cada uno de sus movimientos con precisión de halcón.
Los minutos se extendieron en lo que se sentía como horas el lado opresivo silencio roto, solo por el crepitar ocasional de una radio o el sonido de botas pesadas en el piso de madera. Finalmente el sonido de las sirenas que se acercaban atravesó la noche señalando la llegada de asuntos internos. Maran dejó su vaso en el mostrador y regresó a la sala de estar. Su presencia llamó inmediatamente la atención de todos en la habitación cuando el equipo de asuntos internos entró. Sus trajes elegantes y expresiones sombrías agregaron otra capa de tensión. A la escena la investigadora principal, una mujer con ojos penetrantes y un aire de autoridad, se acercó a Maran con un asentimiento respetuoso. Comandante Carter, nos disculpamos por la intrusión, nos encargaremos de esto desde aquí. Maran inclinó la cabeza ligeramente. Gracias, confío en usted, seguro que la situación se maneje apropiadamente. La mirada del investigador se dirigió a Brandt, que estaba rígido y desafiante, su mandíbula apretada fuertemente. Ya hemos revisado el informe preliminar y las imágenes de seguridad, ella dijo. Oficial Brandt, tiene algunas preguntas serias que responder. Brandt abrió la boca para protestar, pero el investigador levantó una mano silenciándolo. Guárdela para la junta de revisión oficial. Ahora mismo está siendo puesto en licencia administrativa en espera de una investigación completa. Entrega tu placa y arma. Las palabras golpearon a Brandt como un golpe físico. Sus manos temblaron mientras desabrochaba su funda de pistola y sacaba su placa. El peso de sus acciones finalmente se hundió cuando se las entregó. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y humillación. Miró a Marion, quien respondió a su mirada con una expresión de tranquila resolución. Esto no ha terminado, murmuró Brandt en voz baja, pero Maran no se inmutó. Había escuchado esas palabras antes de hombres mucho más peligrosos que él. No dijo simplemente solo el comienzo. El aire en la casa de Marion había cambiado. Lo que había comenzado como una invasión de su privacidad por un oficial de policía imprudente se había transformado en algo mucho más grande. La presencia de los oficiales de asuntos internos agregó peso a la atmósfera ya tensa, pero el exterior tranquilo de Marion permaneció intacto. No era ajena al conflicto, no era ajena a ser examinada bajo un microscopio, pero esta situación incluso para ella era un recordatorio agotador de lo lejos que tenía que llegar para simplemente defender su dignidad y su hogar. Mientras permanecía en silencio cerca del mostrador de la cocina observando los procedimientos, su mente corría con la precisión calculada que le había servido tan bien en su carrera. No era solo una víctima aquí, era una comandante que sabía cómo tomar el control incluso en las situaciones más caóticas. El oficial Neil Brandt estaba de pie cerca de la sala de estar. Su rostro era una máscara de rabia reprimida mientras observaba al equipo de asuntos internos comenzar su trabajo. Le habían quitado su placa y su arma, dejándolo despojado de la autoridad que había ejercido tan descaradamente hace solo unos minutos. Su compañero menor, visiblemente conmocionado, se sentó en el borde de una silla con la cabeza entre las manos. El joven oficial había perdido la compostura. El peso de la situación lo abrumaba claramente. Marion notó esto. Sus ojos agudos evaluaban la situación. Dinámicas sutiles de culpa, miedo y negación que se desarrollaron en la habitación. La investigadora principal de asuntos internos, una mujer llamada Catherine Moore, habló con la precisión de alguien que había visto todas las excusas, todas las justificaciones débiles que un oficial de policía podría reunir. Oficial Brandt, déjame aclarar esto. Las imágenes que hemos revisado hablan por sí solas. Entraste ilegalmente a esta residencia sin una orden judicial. Usaste una fuerza innecesaria y tus acciones estaban completamente fuera de los límites de la conducta policial aceptable. ¿Tienes algo que decir por ti mismo antes de que procedamos? La mandíbula de Brandt se tensó. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Estaba respondiendo a una llamada. Dijo que su voz era tensa pero desafiante. Estaba haciendo mi trabajo. Tenía razones para creer que había una actividad sospechosa aquí. Actividad sospechosa más. Repitió un tono mezclado con escepticismo. ¿Y qué era exactamente sospechoso? Una mujer negra en su propia casa. Un auto en su entrada. Ayúdame a entender, oficial Brandt, porque desde donde estoy parado, esto parece mucho más un perfil que una vigilancia. La cara de Brandt se sonrojó. Su compostura se deslizó. No necesito darte explicaciones, dijo bruscamente. He estado en esta fuerza por más de una década. Sé lo que parece sospechoso. Más de una vez arqueé una ceja sin impresionarme por su arrebato y, sin embargo, sus años de experiencia no le impidieron cometer una serie de errores catastróficos esta noche. Esto no se trata solo de un oficial de mal juicio. Se trata de abuso de poder. El intercambio continuó. Mary permaneció en silencio. Su presencia era un recordatorio tácito de quién tenía la verdadera autoridad en esta habitación. Había tratado con hombres como Brandt antes, hombres que confundían sus uniformes con invencibilidad, que creían que sus posiciones los aislaban de la responsabilidad, pero lo que hizo que esta situación fuera más exasperante fue la absoluta arrogancia con la que Brandt había actuado. No solo había invadido su casa, lo había hecho con la confianza de que nadie más la había atacado.
Nadie se atrevería a desafiarlo. Marion tenía la intención de asegurarse de que él supiera lo equivocado que había estado. Mo volvió su atención hacia Marion, su expresión se suavizó ligeramente. Comandante Carter, quiero disculparme personalmente por lo que ha soportado esta noche. Esta situación nunca debería haber escalado a este punto. Maran asintió con la cabeza, su tono medido mientras respondía. Las disculpas son apreciadas, pero no deshacen lo que se ha hecho. Lo que importa ahora es asegurarse de que haya consecuencias. Con demasiada frecuencia situaciones como esta se dejan de lado y oficiales como Brand continúan operando sin control. Monodot, de acuerdo, eso no sucederá aquí. Tienes mi palabra. Brand soltó una risa amarga llamando la atención de todos en la habitación. Consecuencias, se burló. Eso es rico. Ustedes no entienden cómo es ahí fuera. Todos los días se espera que tomemos decisiones en una fracción de segundo y luego somos crucificados. Cuando a alguien no le gusta el resultado. La mirada de Marion se fijó en él, su actitud tranquila quebrándose ligeramente. Decisiones en una fracción de segundo, repitió su voz baja, pero llena de acero. Tuviste toda la oportunidad de manejar esta situación de manera diferente. Tuviste tiempo para evaluar, hacer preguntas, seguir el protocolo. En lugar de eso, elegiste actuar según tus suposiciones. Esa no es una decisión de una fracción de segundo. El oficial Marca, eso es negligencia. Marca abrió la boca para responder, pero el peso de sus palabras lo silenció. Miró hacia otro lado, su mandíbula se apretó fuertemente mientras Mo le hizo un gesto a dos de sus colegas para que lo llevaran a otra habitación para interrogarlo más. Mientras lo escoltaban afuera, Maran volvió su atención al joven oficial que permanecía sentado, su cabeza todavía enterrada en sus manos. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz ahora más suave. El oficial levantó la mirada, su rostro pálido y demacrado. Oh, oficial Collins, tartamudeó. James Collins. Oficial Collins. Marion, dijo, su tono uniforme pero firme. Has tenido un asiento en primera fila para todo lo que pasó esta noche. Dime, ¿así es como imaginaste que sería servir y proteger? Collins negó con la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro. No, mamá, no pensé, que no sabía que llegaría tan lejos. Marion dio un paso más cerca, sus ojos se clavaron en los de él. Pero lo hizo y dejaste que sucediera. Seguiste las órdenes sin cuestionarlas, incluso cuando sabías que estaban equivocadas. Eso es algo con lo que tendrás que vivir. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Collins bajó la mirada, la vergüenza escrita en su rostro. No sé, admitió, no pensé que se pondría tan mal. Siempre se pone así de mal. Maran respondió, y seguirá empeorando a menos que personas como tú tengan el coraje de hablar para responsabilizarse a sí mismos y a sus colegas. No se trata solo de un mal oficial, se trata de un sistema que les permite prosperar. Si quieres marcar una diferencia, comienza contigo. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de verdad y expectativa. Collins asintió lentamente, su expresión era de resolución conflictiva. Él no era un mal hombre, Maran se dio cuenta, pero era débil. Si encontraría o no la fuerza para cambiar aún estaba por ver. Cuando Mo regresó a la habitación, le entregó a Maran una declaración formal que describía los próximos pasos en la investigación. Tomaremos al oficial Brand bajo custodia para más interrogatorio. Dijo que el oficial Collins también será puesto bajo revisión, aunque dado su nivel de participación no anticipo una acción disciplinaria severa. Marion aceptó el documento asintiendo, sus pensamientos ya dando vueltas en cuanto a las implicaciones más amplias de lo que había sucedido. No se trataba solo de ella o su hogar, se trataba de un patrón de comportamiento que necesitaba ser desmantelado, un caso a la vez. Miró por la ventana donde las luces intermitentes de los autos patrulla todavía iluminaban la tranquila calle suburban. Los vecinos se habían reunido a la distancia, sus siluetas visibles contra el resplandor. Se preguntó qué estaban pensando, qué conclusiones habían sacado del caos que se había desarrollado ante ellos. Volviéndose hacia más Maran, dijo que se aseguren de que esto no termine aquí. La gente necesita ver que hay responsabilidad, que acciones como esta tienen consecuencias. Le aseguraron que me ocuparé personalmente de eso. El equipo de asuntos internos comenzó a empacar su presencia, dejando un vacío mientras salieron uno por uno los operadores que habían respondido a la señal de socorro de Marion. Se quedaron unos minutos más asegurándose de que la escena estuviera segura antes de irse. También cuando el último de ellos se fue, la casa quedó en silencio una vez más, la quietud casi profundizándose después de la cacofonía de la última hora. Marion estaba sola en su sala de estar, su mirada deteniéndose en la cerradura de cadena rota que colgaba de la puerta. La recogió dándole la vuelta en su mano antes de colocarla en el mostrador. El peso de la noche se apoderó de ella, pero se negó a dejar que la aplastara. Se había enfrentado a cosas peores, había sobrevivido a cosas peores, y se aseguraría de que lo que había sucedido aquí esta noche sirviera como catalizador para el cambio, no solo para ella, sino para todos los que se habían sentido impotentes en sus propios hogares. El silencio en la casa de Marion Carter era engañoso. No era la calma de la resolución, sino la quietud cargada. Antes de que una tormenta realmente desatara su furia, los oficiales de asuntos internos habían comenzado su interrogatorio formal al oficial Brand. En el comedor, sus voces entrecortadas tenían la autoridad suficiente para inquietar incluso a los individuos más endurecidos. Mientras tanto, Marion se retiró a su sala de estar, un lugar que ya no se sentía como su santuario. Su mente se agitaba por el peso de la noche presionándola, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Brand no era un hombre que se dejara desmantelar en silencio.
Los hombres como él siempre se defendían, si no con lógica, entonces con una fuerza cruda y desesperada. Desde el comedor, el sonido amortiguado de la voz alzada de Bran atravesó la quietud. Todos están cometiendo un error. Ladró. Su tono oscilaba entre la ira y el pánico. Soy el que protege a esta comunidad. La mandíbula de Meryon se tensó, pero permaneció sentada. El desafío de Bran no era sorprendente, pero era un sombrío recordatorio de la arrogancia profundamente arraigada a la que se enfrentaba. Los hombres como él no se veían a sí mismos como parte del problema, se veían a sí mismos como la solución, no importaba cuántas líneas cruzaran. Bebió un sorbo de un vaso de agua. Sus dedos golpeaban la mesa mientras esperaba, calculando su próximo movimiento. No se trataba solo de responsabilizar a Bran, se trataba de enviar un mensaje que no podía ignorar. El silencio fue interrumpido por un estruendo agudo en el comedor. Maran se puso de pie de un salto, sus instintos se activaron mientras se dirigía hacia la fuente del ruido. Mientras se acercaba, vio a 2 agentes de asuntos internos de pie, rígidos, cerca de la mesa. Sus expresiones eran tensas. Bran había golpeado con fuerza la superficie con las manos, haciendo vibrar el cristal. Su rostro estaba rojo, con venas abultadas en la sien mientras miraba fijamente a los investigadores. Me están tratando como a un criminal. Escupió por qué, respondiendo a una llamada. Haciendo mi trabajo. Estás siendo tratado de acuerdo con tus acciones, dijo uno de los investigadores de manera uniforme, aunque su tono tenía un borde de impaciencia y tus acciones de esta noche eran indefendibles. Tienes suerte de que ya no estés esposado. Bran se burló y su labio se curvó con desprecio. Oh, ya veo de qué se trata esto. Esto es política. Todos tienen demasiado miedo de admitir que a la gente le guste. Señaló con el dedo en dirección a la sala de estar, haciendo clara referencia a María Mare, el verdadero problema, antes de que el investigador pudiera responder. Maran entró en la puerta. Su presencia de inmediato, llamando la atención, cruzó los brazos, su expresión una mezcla de calma y acero. ¿Es así? Oficial Brandt, dijo su voz cortando la tensión como un bisturí. ¿Crees que soy el problema? Brandt se volvió hacia ella entrecerrando los ojos. Tienes toda la razón, eres gente como tú, crees que puedes hacer lo que quieras por tu rango, tu estatus, crees que eres intocable. Maran dio un paso mesurado hacia adelante, su postura inquebrantable, intocable, viniendo del hombre que irrumpió en mi casa, me arrastró por el pelo y me amenazó en mi propia sala de estar. Eso es rico. El rostro de Brandt se oscureció, pero Maran siguió adelante. Déjame decirte lo que realmente está pasando aquí, oficial. No. Estás enojado por lo que hice esta noche, estás enojado porque por primera vez en tu carrera te están haciendo responsable, estás enojado porque te han dado poder durante tanto tiempo que olvidaste lo que se siente responder por tus errores. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración pesada de Bran. Los agentes de asuntos internos intercambiaron miradas, inseguros si intervenir o dejar que Meryon continuara. No necesitaba permiso. Déjame aclarar algo, dijo Maran, su voz firme y deliberada. Esto no se trata solo de ti, se trata de cada oficial que piensa que puede abusar de su autoridad sin consecuencias, y si crees que voy a dejar pasar esto, eres incluso más delirante de lo que pensaba. La compostura de Bran se quebró aún más, sus puños apretándose a los costados. No sabes cómo es ahí afuera, gruñó. Siéntate en tu cómoda posición ladrando órdenes mientras nosotros somos los que estamos en primera línea lidiando con los problemas reales. La expresión de Meryon se endureció. He estado en primera línea, dijo su voz más fría. Ahora he estado en situaciones que ni siquiera puedes comenzar a comprender, y sabes lo que he aprendido. Los verdaderos líderes no usan su poder para acosar e intimidar, lo usan para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismos. No eres un líder, eres una carga. El peso de sus palabras aterrizó con una fuerza que silenció incluso a Bran. Su boca se abrió como para replicar, pero no salió ningún sonido por un momento. Simplemente se quedó allí, su ira y frustración hirviendo debajo de la superficie, pero sin ningún lugar a donde ir. Uno de los agentes de asuntos internos finalmente habló, rompiendo la tensión. Es suficiente, dijo su voz firme. Oficial Bran está oficialmente relevado del deber en espera de una mayor investigación. Debe permanecer en la estación hasta que concluyamos nuestra revisión. Cualquier otra resistencia resultará en un arresto inmediato. Brandt soltó una risa amarga sacudiendo la cabeza. Todos son cobardes, murmuró, pero no se resistió mientras los agentes lo escoltaban hacia la puerta principal. Sus pasos eran pesados, cada uno lleno de furia, apenas contenida, pero sabía que lo superaban en número. Por ahora al menos no tenía más opción que obedecer. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa cayó en un silencio incómodo. Una vez más Meryon permaneció en el comedor, sus manos descansando en el respaldo de una silla mientras miraba el espacio ahora vacío donde había estado Brandt. Se sintió sin satisfacción, sin sensación de victoria. Esto no había terminado ni por asomo. Los hombres como Brandt no se desvanecían silenciosamente en el fondo, luchaban, conspiraban y atacaban. Ella sabía que esta no sería la última vez que tendría que lidiar con él. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su reloj inteligente zumbando. Miró hacia abajo, entrecerrando los ojos mientras leía la notificación. Era una alerta de su sistema de seguridad.
una advertencia de que alguien había intentado acceder a sus registros personales. Su ritmo cardíaco se aceleró, pero su expresión permaneció tranquila. Tocó la pantalla y apareció un registro detallado del intento de violación. La fuente estaba marcada como un dispositivo externo no autorizado, probablemente de la red del distrito. La mente de Marion corría. No era difícil adivinar quién estaba detrás de eso. Brand en su desesperación estaba tratando de desenterrar algo, cualquier cosa que pudiera usar contra ella, pero había cometido un error crítico. Marion no era solo propietaria de una casa o una civil, era una estratega, una táctica y sabía cómo anticipar los movimientos de su enemigo. Tecleó una serie de comandos en su reloj inteligente, activando un protocolo de contramedida que rastrearía el intento de violación hasta su origen en segundos. Su pantalla mostró la ubicación precisa del dispositivo no autorizado, una terminal de computadora en el precinto. Los labios de Marion se curvaron en una débil sonrisa sin humor. Brand le había entregado el apalancamiento que necesitaba para asegurarse de que no pudiera escapar de las consecuencias de sus acciones. Sin dudarlo, Marion tomó su teléfono y marcó una línea segura a la persona del otro lado. Contestó casi de inmediato. Este es Carter, dijo su voz fría y profesional. Necesito que se inicie una investigación prioritaria sobre una violación de seguridad. Los detalles se están enviando a su equipo ahora. Quiero un informe completo. Dentro de una hora. La voz del otro lado reconoció su solicitud y Maran terminó la llamada. Se quedó allí por un momento, su mente acelerada mientras consideraba sus próximos pasos. Brand pensó que podía luchar contra ella, que podía superarla en maniobras, pero no. Se dio cuenta de que estaba jugando un juego que no podía ganar. Marion había pasado toda su carrera desmantelando amenazas mucho más peligrosas que él, y no estaba dispuesta a dejar que un oficial mezquino y hambriento de poder descarrilara su vida. Mientras apagaba las luces y se preparaba para subir las escaleras, Maran sintió el peso de la noche asentarse sobre sus hombros. Esta no era la primera batalla que había peleado, y no sería la última, pero mientras subía las escaleras su resolución se endureció. No solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por cada persona que alguna vez se había sentido impotente ante la autoridad sin control, y esa era una batalla que valía la pena pelear sin importar el costo. Las siguientes 48 horas se desarrollaron con la precisión de una operación bien ejecutada. Marion Carter había activado todos los recursos a su disposición. Su experiencia militar le daba una ventaja para navegar por las complejidades burocráticas y legales de Fallout, mientras que el oficial Brand probablemente creía que sus intentos de indagar en su pasado pasarían desapercibidos. Marion ya había anticipado sus movimientos. El rastro en la computadora del precinto no solo era rojo. Su intento de Marion no solo tenía acceso a sus registros personales, sino también a una serie de comunicaciones cifradas que insinuaban algo mucho más preocupante, un esfuerzo coordinado para manchar su reputación antes de que la investigación pudiera tomar forma por completo. A medida que las piezas se unían, Marion se encontró en territorio familiar. No se trataba solo de un oficial rebelde, era un reflejo más amplio de una cultura que protegía a individuos como Brand F., fomentando un entorno en el que su comportamiento no se controlaba, pero Marion no tenía intención de dejar que esto se convirtiera en otra historia enterrada bajo la burocracia. No estaba simplemente reaccionando a los eventos de los últimos días, estaba orquestando su propia estrategia para garantizar que la verdad saliera a la luz y la justicia prevaleciera. La mañana de la revisión departamental llegó con el tipo de atmósfera cargada que solo surge cuando se cuestiona el poder. La sala de conferencias del precinto estaba repleta de gente, oficiales, investigadores, representantes legales y jefes de departamento. El aire estaba cargado de tensión, el tipo que parecía extenderse hacia afuera infectando incluso a aquellos que simplemente estaban allí para observar. En el centro de todo estaba sentado el oficial Neil Brown. Su postura era tensa y su expresión de desafío apenas enmascaraba el miedo subyacente. Marion entró en la habitación sin fanfarria, su presencia no obstante exigiendo la atención de todos los que estaban adentro. Vestida con un elegante traje sobrio, se comportaba con la misma confianza inquebrantable que había mostrado durante incontables misiones de alto riesgo. Su mirada recorrió la habitación deteniéndose brevemente en Bran antes de tomar asiento cerca de la cabecera de la mesa. No ofreció palabras, ninguna indicación externa de lo que estaba pensando, pero su silencio decía mucho. Estaba allí no como una víctima sino como una fuerza a tener en cuenta. La junta de revisión convocó a su presidenta, una mujer severa de unos 60 años, llamando a la sesión al orden con un firme envoltorio de su gavilán. Estamos aquí para abordar los eventos de hace 2 noches que involucraron al oficial Neil Brand y al comandante Marion Carter. Ella comenzó, esta junta revisará la evidencia, su testimonio y determinará la acción disciplinaria apropiada. Comencemos las primeras horas dedicadas a revisar las imágenes de seguridad de la casa de Marion. La habitación estaba en silencio mientras los eventos se desarrollaban en la pantalla, la entrada forzada, la agresión física de Bran, y las respuestas tranquilas pero firmes de Marion. Las imágenes capturaron cada detalle sin dejar lugar a malas interpretaciones por parte del cuando terminó. Incluso los aliados más acérrimos de Bran parecían visiblemente incómodos.
Oficial Brand, dijo la presidenta. Su tono fue medido pero cortante. ¿Tiene alguna explicación para sus acciones? Brand se enderezó en su silla. Su expresión se endureció. Estaba respondiendo a una llamada sobre actividad sospechosa. Dijo que su voz era firme pero defensiva. Actué de acuerdo con mi entrenamiento e instintos. Si se cometieron errores, no fueron intencionales. Las cejas de la presidenta se levantaron ligeramente. No se impresionó. Errores cometidos. Repitió. Oficial, las imágenes muestran claras violaciones del protocolo. Entró en una residencia privada sin una orden judicial. Usó fuerza excesiva y agravó una situación que debería haber sucedido. Han sido manejados con comunicación básica. ¿Cómo justificas eso? Brand vaciló su bravuconería vacilando bajo el peso de la evidencia en su contra. Yo hice un juicio de valor, tartamudeó. Creo que hubo una amenaza. Marion, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero tenía un filo afilado que atravesó la habitación. ¿Crees que hubo una amenaza porque elegiste ver una? Ella dijo. No pretendamos que esto se trataba de proteger a la comunidad, se trataba de tus suposiciones sobre mí, mi hogar, y mi lugar en este vecindario. Brand la fulminó con la mirada, su frustración hirviendo. No sabes cómo es ahí afuera, él espetó. Donde ahí afuera todos los días tratando con gente que miente, que engaña, que hace lo que puede para salirse con la suya. No lo entiendes. La mirada de Marion no vaciló. Tienes razón, dijo su tono gélido. No entiendo lo que es abusar de mi autoridad y esperar salir ileso, pero sí sé lo que es servir con integridad para tomar decisiones basado en hechos en lugar de prejuicios, y sé lo que es responsabilizar a las personas cuando no cumplen con esos estándares. La sala volvió a quedar en silencio. El peso de las palabras de Marion flotaba en el aire. Brand miró hacia otro lado y apretó la mandíbula al darse cuenta de que no tenía una respuesta que no lo hundiera más en un agujero. La presidenta volvió a centrar su atención en las pruebas y pidió al equipo de asuntos internos que presentara sus conclusiones. Los investigadores presentaron una cronología detallada de las acciones de Brand, desde la falsa llamada al 911, que había iniciado el incidente, hasta sus intentos de acceder a los registros personales de Marion después del hecho. Cada revelación socavaba la credibilidad que le quedaba, dejándolo cada vez más aislado. Cuando finalmente fue el turno de Maran de testificar, habló con la misma claridad y precisión que aportaba a cada operación que dirigía. Contó los acontecimientos de esa noche sin adornos, dejando que los hechos hablaran por sí solos. No necesitaba depender de teatralidades o apelaciones emocionales. Su tranquila fuerza fue suficiente para mantener la atención de la sala. Esto no se trata solo de mí, dijo con voz firme pero llena de convicción. Esto es acerca de un patrón de comportamiento que se ha permitido que persista durante demasiado tiempo. Las acciones del oficial Brand no sucedieron en el vacío, son un síntoma de un problema mayor que no se resolverá simplemente castigándolo y siguiendo adelante. Si queremos un cambio real, debemos abordar la cultura que permite que este comportamiento prospere. Sus palabras tocaron una fibra sensible, resonando en muchos en la sala que habían visto los mismos problemas desarrollarse en sus propios departamentos, incluso aquellos que inicialmente habían visto a Marion como una forastera, como alguien que posiblemente no podría entender las presiones del trabajo policial, se encontraron asintiendo en acuerdo. No solo estaba pidiendo rendición de cuentas, estaba ofreciendo un camino a seguir. Las deliberaciones duraron otra hora, durante la cual Brand se sentó en silencio. Su bravuconería finalmente se extinguió cuando la junta se volvió a reunir. El veredicto fue rápido y decisivo. A Brand le quitaron su placa y lo despidieron de la fuerza con efecto inmediato. Las palabras de la presidenta fueron firmes e inflexibles cuando se dirigió a él una última vez. Este departamento no tiene lugar para oficiales que abusan de su autoridad. Sus acciones no solo le han traído desgracia a usted mismo, sino que también lo han erosionado la confianza que esta comunidad deposita en nosotros. Ya no serás parte de esta organización. Brand no dijo nada mientras lo escoltaban fuera de la habitación, sus hombros caídos en derrota. Marion lo vio irse, su expresión ilegible. No sentía triunfo ni vindicación, solo una tranquila resolución de asegurar que este momento no fuera una victoria aislada. Todavía había mucho trabajo por hacer, tantos sistemas que desafiar y desmantelar, pero por ahora se permitió un momento de tranquila satisfacción. La justicia, al menos en esta instancia, se había servido. Cuando la reunión se levantó y la sala comenzó a vaciarse, varios oficiales se acercaron a Marion, sus expresiones una mezcla de respeto y gratitud. Uno de ellos, un sargento de mediana edad con cabello canoso, extendió una mano. Comandante Carter, dijo con voz sincero, gracias por lo que has hecho aquí. Ya es hora de que alguien nos exija un estándar más alto. Maran le estrechó la mano, su agarre firme. Los estándares siempre deberían haber sido altos. Ella respondió que depende de todos nosotros asegurarnos de que sigan siendo así. Mientras salía del recinto, el aire de la tarde se sentía fresco y refrescante contra su piel. El cielo estaba oscuro, pero por primera vez en días Maran sintió un rayo de luz abriéndose paso. La batalla no había terminado, pero era un paso en la dirección correcta y estaba lista para lo que viniera después. Los días posteriores a la revisión departamental fueron un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y seguimientos. Mientras que el despido del oficial Brand había enviado ondas de choque a través del recinto, Marion Carter
sabía que el verdadero impacto del evento solo se sentiría si el impulso por la rendición de cuentas continuaba. No tenía intención de permitir que la historia se desvaneciera silenciosamente en la oscuridad. Este era el primer paso, no el último, para abordar los problemas sistémicos que habían permitido que alguien como Brand prosperara sin control. Inmediatamente después, Marion enfrentó una mezcla de respuestas de sus vecinos y el comunidad más amplia. Algunos le ofrecieron silenciosos gestos de respeto o palabras de apoyo. Sus ojos transmitían una nueva comprensión de lo que había soportado. Otros la evitaban por completo, incómodos con la atención que el incidente había traído a su previamente tranquila calle suburbana. No le molestaba Marion, no buscaba validación, buscaba resultados. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de colegas, activistas e incluso extraños que habían oído sobre lo que pasó. Muchos de los mensajes eran palabras de aliento, pero algunos venían de personas que habían enfrentado experiencias similares y ahora veían a Marion como un símbolo de resiliencia. Leyó a todos tomando notas mentales de los temas recurrentes: miedo, frustración y una sensación de impotencia frente a la injusticia sistémica. Estas historias alimentaron su determinación de impulsar un cambio más amplio. Una noche, una semana después de la revisión, Marion se sentó en su sala de estar con su computadora portátil abierta sobre la mesa de café mientras revisaba informes y datos. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional del sistema de seguridad, que había actualizado recientemente su casa. Una vez un refugio que había sido violado por la intrusión de Bran, ahora se sentía seguro de nuevo, pero Marion sabía que la seguridad no se trataba solo de puertas cerradas y cámaras de vigilancia, se trataba de crear un entorno en el que nadie tuviera que temer el abuso de autoridad. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla de su reloj inteligente que mostraba una transmisión en vivo de su porche delantero. Allí, de pie, moviéndose nerviosamente de un pie a otro, estaba el oficial James Collins, el oficial subalterno que había acompañado a Bran en esa fatídica noche. Marion dudó por un momento, sopesando la situación antes de ponerse de pie y dirigirse a la puerta. La abrió lentamente. Su expresión era neutra cuando se encontró con su mirada. «Oficial Collins», dijo con calma, «¿qué te trae por aquí?» Se aclaró la garganta. Sus manos se movían nerviosamente a los costados. «Señora, soy el comandante Carter, quería disculparme», comenzó con su voz inestable, «por lo que pasó esa noche. Por mi parte en eso». Marion lo estudió por un momento. Sus ojos penetrantes asimilaron su postura nerviosa y la sinceridad en su tono. Se hizo a un lado haciéndole un gesto para que entrara. «Déjanos hablar». Collins entró con cautela. Sus movimientos eran tentativos mientras la seguía a la sala de estar. Se sentó en el borde del sofá. Sus manos se entrelazaron firmemente en su regazo. Marion permaneció de pie con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra la pared, esperando que continuara. «Me equivoqué», dijo después de una larga pausa. «Debería haber hablado, debería haberlo detenido, pero no lo hice y por eso lo siento». Maran inclinó la cabeza ligeramente, su expresión era ilegible. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó con voz tranquila pero señalada. Collins dejó escapar un suspiro tembloroso porque tenía miedo. Admitió que Brand Eun es una figura poderosa en el departamento, es el tipo de persona que puede hacer o deshacer la carrera de alguien, y dudé. La vergüenza se reflejó en su rostro. «No quería perder mi trabajo, lo sé, eso no es una excusa, pero es la verdad». La mirada de Marion se suavizó, aunque su tono se mantuvo firme. «El miedo es algo poderoso», dijo, «pero el miedo no te absuelve de la responsabilidad. Tuviste una elección esa noche, y elegiste el silencio. Ese silencio te hizo cómplice». Collins asintió con los hombros hundidos bajo el peso de sus palabras. «Lo sé», dijo en voz baja, «y tendré que vivir con eso, pero quiero hacerlo mejor, quiero arreglar esto». Marion lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. «Si eres serio sobre eso, entonces comienza con la responsabilidad, no solo por los demás, sino por ti mismo. Eso significa estar dispuesto a defenderse incluso cuando es incómodo, incluso cuando es riesgoso». «Entiendo», dijo, «quiero ayudar lo que pueda hacer, lo haré». Maran enderezó sus brazos cayendo a sus costados. «Bien, porque esto no se trata solo de un incidente, se trata de cambiar una cultura, y eso requiere mucho trabajo». Colin se puso de pie, una chispa de determinación reemplazando el miedo en sus ojos. «No te defraudaré», dijo, su voz más firme. Ahora, mientras se iba, Maran lo vio irse. Un pequeño rayo de esperanza parpadeando en su pecho. Tenía un largo camino por recorrer, pero su voluntad de enfrentar sus errores fue un paso en la dirección correcta, y pasos como ese, por pequeños que fueran, fueron los que iniciaron el cambio en las semanas siguientes. Maran canalizó su energía hacia la defensa y la reforma, se reunió con líderes comunitarios, comités de supervisión policial e incluso funcionarios federales. Utilizó su plataforma para impulsar un cambio sistémico. Sus propuestas van desde la capacitación obligatoria sobre prejuicios para los oficiales hasta el establecimiento de juntas de revisión independientes para casos que involucran mala conducta. Sabía que no sería fácil, la resistencia al cambio era inevitable, pero estaba preparada para luchar contra el distrito, ahora bajo el escrutinio tanto del público como de las autoridades superiores.
comenzó a implementar algunas de las reformas por las que Maran había abogado. El despido de Bran envió un mensaje claro, pero Maran sabía que un cambio duradero requería más que solo consecuencias de alto perfil, requería un cambio de valores, un R y imaginando lo que significaba servir y proteger en una tarde tranquila. Meses después, Maran estaba sentada en su patio trasero, el sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre el jardín que había cuidado con cuidado, el mundo que la rodeaba se sentía un poco diferente ahora, no completamente cambiado, pero moviéndose lentamente en la dirección correcta. Su reloj inteligente vibró con un mensaje y ella miró la pantalla. Era de un organizador comunitario con el que había estado trabajando compartiendo actualizaciones sobre una nueva iniciativa para cerrar la brecha entre la policía y las comunidades marginadas. Marion sonrió levemente, su mente ya estaba pensando en los próximos pasos, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de posibilidad, la creencia de que con suficiente esfuerzo y persistencia, el cambio estaba a su alcance. Se reclinó en su silla, el sonido de los grillos llenaba el aire de la tarde y se permitió un raro momento de paz. Todavía había trabajo por hacer, pero esta noche descansaría sabiendo que la batalla que había comenzado ya estaba haciendo una diferencia.